¿Qué fue la Guerra de Arauco? La Guerra de Arauco fue un largo y complejo conflicto bélico que tuvo lugar entre los pueblos mapuches y los colonizadores españoles en lo que hoy es Chile, durante un periodo de más de 300 años, desde la llegada de los conquistadores españoles a principios del siglo XVI hasta el siglo XIX. Esta guerra, que se extendió a lo largo de varias generaciones, fue una de las mayores resistencias de un pueblo indígena contra el proceso de colonización europea en América. Etapa Guerra de Arauco. Guerra ofensiva. La guerra ofensiva en la etapa de la Guerra de Arauco, siglo XVII, fue una fase donde las fuerzas españolas, lideradas por diversos gobernadores y líderes militares, adoptaron estrategias agresivas para someter a los mapuches. Se intensificaron las incursiones y batallas en territorio mapuche, buscando la expansión y consolidación del control colonial. Etapa Guerra de Arauco. Guerra defensiva. La guerra defensiva en la Guerra de Arauco, siglo XVII, fue una fase en la que los mapuches, liderados por grandes caciques, resistieron las ofensivas españolas con tácticas guerrilleras y fortalecieron sus defensas. Buscaron preservar su territorio y autonomía mediante continuas batallas y alianzas estratégicas. Etapa Guerra de Arauco. Parlamentos. La etapa de los parlamentos en la Guerra de Arauco fue un periodo de intentos de negociación entre españoles y mapuches. En estos acuerdos, los mapuches buscaban asegurar su autonomía y condiciones favorables, mientras que los colonizadores intentaban pacificar y someter a la resistencia mapuche mediante tratados temporales. Personajes de la Guerra de Arauco. Destacan en la Guerra de Arauco figuras como Lautaro, líder mapuche que organizó exitosas resistencias, Caupolicán, otro gran cacique mapuche, y Pedro de Valdivia, primer gobernador español que enfrentó la resistencia indígena. También sobresalen el gobernador Martín García Óñez de Loyola y el militar español Francisco de Villagrán. Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, primer gobernador de Chile, lideró la conquista inicial del territorio mapuche, fundando ciudades como Santiago. Su ambiciosa expansión desató la Guerra de Arauco, enfrentándose a la feroz resistencia de los mapuches. Murió en 1553, pero su muerte consolidó el conflicto que perduró por siglos. Lautaro. Lautaro fue un destacado líder mapuche durante la Guerra de Arauco. Tras ser capturado por los españoles y escapar, se unió a la resistencia, organizando tácticas guerrilleras. En 1553, derrotó decisivamente a las fuerzas de Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel, marcando un golpe crucial contra la colonización. Alonso de Rivera. Llegó a Concepción en 1601, iniciando inmediatamente las incursiones en territorio mapuche. Su principal reforma fue intentar establecer una línea de frontera definida y la creación de un ejército permanente y disciplinado, al margen de las fuerzas bélicas que funcionaban entonces en base a levas de vecinos. Pelantaro. Pelantaro fue un líder mapuche que resistió la conquista española durante la Guerra de Arauco, siglo XVI. Luchó junto a su pueblo contra los colonizadores en la Araucanía, destacándose por su valentía en la defensa del territorio mapuche ante la expansión española. Luis de Valdivia. Luis de Valdivia fue un sacerdote y misionero español que participó activamente en la Guerra de Arauco en el siglo XVI. Intentó evangelizar a los mapuches y mediar en el conflicto, pero su enfoque fue rechazado, exacerbando las tensiones entre los pueblos indígenas y los colonizadores. Mestizo Alejo. Mestizo Alejo fue un líder mestizo que desempeñó un papel en la Guerra de Arauco durante el siglo XVI. Hijo de un español y una mapuche, Alejo se alió con los mapuches, luchando contra los colonizadores, lo que lo convirtió en figura clave en la resistencia. Opino que esta guerra fue muy intensa, y desgraciadamente les tocó perder a los mapuches, pero dignamente batallando con mucha valentía en contra de los españoles.